los compañeros bien entusiastas de Casa Morelos para venir a compartir con ustedes un poco de esa visión y trabajo que se está realizando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y del cual los investigadores en México pues lo estamos manifestando en diferentes publicaciones o cooperando inclusive en los libros de texto gratuito, que ahorita ya no nos piden tanto porque nos sacaron de la Secretaría de Educación Pública y nos metieron en la Secretaría de Espectáculos y de Cultura. Entonces, pues vamos a empezar, ¿sí? Hoy, por ser, más bien desde ayer teníamos programada dar la conferencia en la noche, ¿sí? Que es sacrificio, ejecuciones judiciales o guerra, ¿sí? La muerte en el mundo prehispánico. Quise abordar esto porque siempre hay discusión si había sacrificios humanos, no había sacrificios humanos, qué evidencias tienen los arqueólogos. Bueno, siempre, y eso vamos a partir desde la época prehistórica, ¿sí? El ser humano se ha interesado por la muerte. Entonces, esto nos ayuda a buscar respuestas como seres humanos, ¿sí? El ser humano, al desconocer el mecanismo de la naturaleza, pues tendía a crear una explicación a lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué alguien se moría? ¿Por qué se empezaba a descomponer el cuerpo y después se descarnaba? Quedaban los huesitos. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Entonces, todo eso, pues hubo reflexiones, pero como es así como es el nacimiento, también es la muerte, entonces empezaron a tener conciencia de la muerte. O sea, los niños quizás, los que están allá al fondo, no tienen esa conciencia, hasta que un familiar cercano, nosotros lo llevamos, y ellos tienen contacto con todo lo que están haciendo en el velorio, ve de que está el ataúd, y ellos empiezan a tomar conciencia y le dicen, no, pues es que ya no lo vamos a ver y la gente está llorando, ¿sí? Antes me platicaban mis tíabuelos, ¿sí? De que allá en Veracruz, cuando hay algo, y en Puebla también, cuando alguien fallecía, estaban todos reunidos, obviamente que pues con café, pan y cositas de comer y todo eso, pero juntaban baraja y se ponían a jugar, ¿sí? Y había un juego que le llamaban Perico Pancho, y entonces todo el mundo estaba jugando con las barajas, ¿no? Y todos pasaban las cartas, entonces revisaban, o sea, qué es lo que hacían desde esa antigüedad, ¿sí? En las cuevas, cómo enterraban a sus muertos, ¿sí? Ya había una intencionalidad al hacer esto, ¿sí? Así, desde esa época también ya hacían trepanaciones, o sea, horadaciones en el cráneo. ¿Por qué? Porque ritualmente se comían a los individuos, ¿sí? ¿Por qué el cerebro? Porque es como que aquí desde el principio se siente qué es lo que nos sostiene, qué es lo que ve, qué es lo que tiene. Entonces como que tratamos de absorber su energía, su visión, su experiencia, su conocimiento. Entonces ellos lo que hacían era hacer esas horadaciones para comer el cerebro, ¿sí? Pero es un acto de canibalismo, pero era un canibalismo, digamos, ritual, ¿sí? No, y esto lo estamos diciendo desde con los neandertales, o sea, en Europa, ¿sí? Lo mismo se encuentra en Asia, ¿sí? En África. Entonces, esto es, digamos, a nivel mundial, es un fenómeno natural, todos los seres humanos. Digo, hay compañeros que se enojan, es que no hubo sacrificios. Es que bueno, hay ciertos datos, como dicen en la mañanera, yo tengo otros datos, así los arqueólogos tenemos otros datos, ¿no? Entonces,
pero de que los hayan, digamos, en las cantidades que nos narran a veces en las crónicas del siglo XVI, pues no, a veces dicen que eran 6,000 individuos en un día, ¿sí? Digo, ni en los campos de concentración de Hitler, ¿sí? Era muchísimo. Entonces, porque decían que 6,000 personas le sacaban el corazón. No, sacar el corazón no es cualquier cosa, aunque se haga a nivel abdominal. Como está muerto, los pulmones se contraen, entonces queda una gran cavidad en el tórax. Entonces ahí es más fácil agarrar el corazón y cortar los nervios que lo sostienen, ¿verdad? Entonces, aunque se haga así, no se llegan a esos niveles que nos decían, es un absurdo. Pero ahí hay que considerar unas cosas, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo lo quieren considerar? ¿Como sacrificios? ¿Lo quieren considerar como ejecuciones? ¿O como actos de guerra? ¿Sí? Porque nos narra Bernal Díaz del Castillo que casi desde Tacuba ellos alcanzaban a ver cómo en Templo Mayor estaban sacando el corazón a los españoles capturados. Digo, sí está bien que estaba bien clarito todo, ¿no? Pero pues ya está medio difícil, son muchos kilómetros para distinguir lo que estaba sucediendo, pero bueno. Entonces, aquí, ¿cuál es la intención de lo que se usaba? Este es un entierro, ¿sí?, de hace 6,200 años, que se encontró en Cádiz, España, ¿sí?, apenas hace 2 años, ¿sí? Y tiene todo un ritual alrededor, ¿sí? Lo entierran con sus vasijas, lo ponen en una posición viendo a donde se pone el sol. O sea, ya desde la prehistoria, ¿sí?, se estaba construyendo de que cuando es el ocaso es la entrada al inframundo, es a la noche, ¿sí? Entonces ya los están ahí manifestando, ¿sí? Y aparte de que se han encontrado osamentas, ¿sí?, de individuos que no hubieran sobrevivido si no fuera por la compasión de sus mismos compañeros, con una motriz muy pues, quiero decirles, con mucho trabajo se podrían mover, pero llegó a una edad adulta, ¿sí?, y ya falleció. Entonces lo tomaban, ¿sí?, pero no hubiera llegado a esa edad adulta si el grupo no lo hubiera cuidado. Entonces, digamos, ahí también tenemos muestras de compasión, ¿sí? Y entonces cuando muere también lo llegan a perpetuar, lo enterraron en una forma muy similar. Las posiciones era lo que les estaba hablando, hacia dónde tienen que ver, ¿sí? En Teotihuacán, por ejemplo, que ya es, o sea, apenas hace unos 2,000 años, ¿sí?, en Teotihuacán, después de descarnarlos, ¿sí?, los cubrían con cinabrio, ¿sí?, es un mineral. Entonces, pero es una intención de como que darle vida, o sea, cubrirlos de rojo. El cinabrio es un color rojo, es un mineral así. Entonces bueno, quise ponerlo porque se me hace muy bonito, no sé si ya lo han visto antes. Es un entierro que encontraron en Rusia. Adelante, pueden acomodarse, bienvenidos, ¿sí? Adelante, tomen asiento. ¿Sí? Le dicen la pareja de los amantes, ¿sí? Y eso es soy la única pareja que fue encontrada así, sus pies encimados y entrelazados, ¿sí? O sea, y sus brazos, se nota que pues ahí lo que refleja es como el amor, ¿sí?
Y no son los únicos que se encuentran así, ¿no? Bueno, esto es en Rusia, ¿sí? Sino de que esto, digamos, en otros entierros se pone al papá en una posición, después la mamá en la espalda y atrás el hijito, así los tres. Entonces, no sé, pero a mí me conmueve mucho esta muestra de, digamos, de compasión, de tratar de perpetuar algo, ¿no? En este caso, una emoción, un sentimiento. ¿Sí? El principio vital, ¿sí? El alma, y también en México todo eso se llega a hacer, ¿sí? Ponemos inclusive, hay algunos lugares donde ponen hasta casi como una iglesia, una capilla sobre la tumba, ¿no? Porque es una forma de querer manifestar a nuestros pues seres queridos, algo para recordar y llegar a ese punto y llevarle su comida, llevarle su trago, en fin, es todo un ritual que se está haciendo, porque eso no es propiamente religión, ¿sí? Ya es una creencia. Después, cuando se institucionalizan esas creencias, ¿sí? Es cuando ya se maneja la religión. Entonces ya la religión, sus rituales ya son unas ceremonias más complejas y que dicen, no, durante 40 días tenemos que estarle cantando, rezando, ¿no? O en este caso, en el mundo católico, cuando alguien fallece, se le tiene que hacer un novenario, ¿sí? Entonces, eso es lo que se acostumbra, y creo que al año, donde lo enterraron, tienen que levantar la cruz y ese tipo de cosas que se acostumbra, digamos. Lo comento más, pues porque estamos en un mundo, digamos, católico religioso, ¿sí? Pero, a final de cuentas, lo que se estaba buscando es de que regresemos a la tierra, ¿sí? Ahorita ya difícilmente se regresa a la tierra, ¿no? Ya ahora los panteones parecen condominios y ya por una cuestión económica, o sencillamente se incinera a la persona, y eso a las personas las quedan ahí en una urna. Muchos la conservan, otros las colocan en nichos especiales. Otra vez regresamos a los monumentos, pero otros deciden que sus cenizas queden derramadas en X lugar, ¿sí? En una montaña, en una cueva, en el mar, en un río que ellos les gustaba, en el lugar más preferido. Ahí prefieren que se rieguen sus cenizas. Ahora, ¿por qué todavía hay esa tendencia? Digo, antes lo envolvían a uno en un petate y vas para el fondo, ¿no? Al hoyo. Pero, ¿por qué? Pues porque se regresa a la madre tierra, ¿sí? Tenemos la Venus de Willendorf, que se encontró en el sur de Austria, ¿sí? Es también como de hace como 6,000 años, ¿sí? No, miento. Tiene más antigüedad esta, pero representa ahí a la madre tierra de ese momento, ¿sí? También tenemos a la Coatlicue, ¿sí? Esa es más famosa, esa como que se nos hace más familiar, ¿sí? Y del otro lado tenemos a la Pachamama, ¿sí? En Sudamérica. Todas representan a lo mismo, a la madre tierra, que es a donde todos van a retornar, ¿sí? O todos retornaremos, ¿sí? Y que nos recibe ahí con su calor. No sé si han abierto un hoyo después de mediodía y la tierra está caliente, ¿sí? Entonces yo creo que ha de ser algo así como una transferencia
de eso que se está percibiendo que sucede en la Tierra al calor de la madre. Bueno, ahora regresamos a la época prehispánica, donde se dice que se hacían los sacrificios humanos. Sí. Hay una transición, ¿sí? Cuando desaparece el mundo tolteca, ¿sí? se rompe, más bien se toma un acuerdo, ¿sí? Los toltecas habían jugado con los tlaloques un juego, en el juego de pelota, donde pierden los tlaloques y gana Huemac, el rey o el gobernante de Tula, ¿sí? El gobernante de los toltecas. Entonces ganó, y entonces los tlaloques le llevaron canastas llenas de mazorcas, y le dijo, bueno, pues aquí están. Le dijo, no, yo quiero piedras verdes, yo no quiero mazorcas. Entonces se enojaron los tlaloques y dicen, no quieres mazorcas, ¿sí? Y ya le llevaron sus piedras verdes. Cómete tus piedras verdes, y a partir de ahora no nos vas a ver. Y entonces se desata una gran sequía, y ya empezó a colapsar el mundo tolteca, y se dedicaron a construir adoratorios encima de las montañas, ¿sí? Para desagraviar a los toltecas, hasta que pasaron los años, tronó, digamos, desaparece Tula, ¿sí? Ese mundo colapsa, y bueno, también se dice que son palabras de los mexicas, ¿sí? Que llega ahí en Chapultepec, en uno de los manantiales, el gobernante de Tula en ese momento dijo, ya, por favor, señor Tlaloc, que los tlaloques nos perdonen. Y entonces Tlaloc se les aparece y le dice, está bien, dice, vamos a hacer que regrese la lluvia, pero el tiempo de ustedes va a desaparecer. Ahora va a ser el tiempo de los mexicas. Los toltecas desaparecen y empieza el mundo de los mexicas. Entonces, pero ellos tenían que tomar también un acuerdo con de que tenían que otorgar un corazón al sol. Y a partir de ese momento los mexicas empiezan a hacer ofrendas, ¿sí? Digamos, con el sacrificio de un corazón. Y entonces es lo que nos dicen los relatos míticos. Entonces llegamos al siglo XVI, donde antes, todo eso está precisamente con las lluvias, y aquí tenemos un cuadro que la doctora Andrea Rodríguez Figueroa, investigadora de la UNAM, yo moví, ahí estamos otra vez. Como pueden ver, ¿sí? La línea punteada, ¿sí? Es de que la doctora Andrea Rodríguez Figueroa nos dice que es cuando se empezaría el año prehispánico, ¿sí? Que está muy ligado, ¿sí? al calendario agrícola. Pero ella tomó todos los datos, ¿sí? de Fray Bernardino de Sahagún, pero no, digamos, no le empata la fecha del inicio del año. Entonces ella lo toma para marzo, ¿sí?
y dice que es cuando empieza el inicio del año. Yo lo que estoy diciendo con base en el monumento que se encuentra en la cima del Monte Tlaloc, ¿sí?, es de que se empieza en febrero el año mexica, ¿sí? Hay varios inicios de año, porque no es lo mismo empezar a sembrar en la montaña que en los valles. Entonces, no en todos lados, más al norte o más al sur, también cambia las fechas de inicio de lluvias. Entonces, en febrero, ¿qué es lo que tiene detectado? Sagún, pues es cuando empieza la labranza. O sea, el año agrícola empieza en febrero, porque tienen que preparar toda las cosechas, o sea, para sembrar, preparar la tierra, limpiarla. Entonces ahí empieza. Después viene eso de verde de aquí, es primero lo rojito arriba, es labranza, luego viene la siembra, ¿sí?, y después ya viene la pizca, ¿sí? ¿Y en qué mes ocurre? En octubre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya deja de llover. Bueno, dejaba de llover antes, ¿sí? Acuérdense que el último día de lluvias era el 4 de octubre, que le llamaban el cordonazo de San Francisco, que era una lluvia muy fuerte y adiós, ¿no? Pero ahorita estamos ya en noviembre y sigue lloviendo, ¿no? Bueno, pues aquí está empatando, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Eso qué tiene que ver con el día relacionado con la muerte? Bueno, pues en el mes de octubre se llenan los almacenes de todas las comunidades, de todos los grupos sociales. Pero en noviembre empieza la guerra para apropiarse de esa riqueza que hicieron los otros pueblos. O sea, esto es la historia esto se los puedo decir que sucedió aquí en México, ¿sí? Pero también este modelo lo trasladamos a Egipto, lo trasladamos a Asia, digamos, a Europa. Sucede lo mismo. En noviembre empieza la guerra, por eso ellos la guerra se hacía a partir de noviembre, ¿sí? Eso era ¿Y cuándo les volvían a parar? En febrero. Y en la época de la Revolución Mexicana, por eso parece que no les empataban los números, ¿sí? Yo creo que hubieran matado como unos 6 millones de mexicanos, ¿sí? Los federales, porque de repente se desaparecían. O sea, estaban peleando desde noviembre a febrero, ¿sí? Porque ya se iban a sembrar. Entonces abandonaban los campos de batalla y se iban a sembrar. Ya después de que sembraban, se iban otra vez a la pelea. Pero para los federales, como ya no había nadie, ¿sí?, peleando, no, pues ya ganamos, ya los matamos a todos. Y volvían otra vez, porque pues era una sociedad agrícola, ¿sí? Entonces abandonaban los campos de guerra para los campos de batalla para digamos apropiarse, más bien de ir a preparar la tierra para sembrar, ¿sí? Y eso no faltara para la familia. Bueno, esta es la importancia, y también por qué se relaciona noviembre con esas cuestiones de los muertos, ¿sí? Los druidas, en China, en todos lados hacen ese tipo de cuestiones. Entonces los mexicas, ¿por qué, teniendo toda esta riqueza, también, pues ellos eran imperialistas, ¿sí? Tenían muchos pueblos sometidos, ¿sí? Entonces, pero ellos fueron construyendo su discurso y dicen: el que se moría de esto iba a tal lugar. Había el lugar de Tlaloc, que era el lugar del inframundo a donde iban los que morían ahogados,
por alguna situación ligadas al agua, ¿sí? Entonces el inframundo es el que los esperaba, pero eran 9 niveles que los esperaban ahí para cruzar, ¿sí? Entonces muy divertidos, ¿sí? Inclusive ahí iban a dar algunos niños cuando fallecían, algunos bebés, los bebés no nacidos, y había un árbol que los alimentaba con su leche, tenía un árbol de senos. Entonces se dice que los recibían y los alimentaban. Entonces, pero dentro de sus rituales tenemos el de los, dice, sacrificios, ¿no? Bueno, había ofrendas, ¿sí? Entonces tenemos aquí la lámina 1 de los primeros memoriales, ¿sí? Y lo que estamos observando es al niñito que lo llevan aquí cargando, ¿sí? Van tocando caracol, llevan músicos, llevan sus banderas, y todos los que van pintados con el cuerpo de negro, ¿sí? Son los sacerdotes que van a este rumbo a subir a una montaña con un edificio en la cima, ¿sí? Donde se ve un niño desangrado. En el Cerro de la Estrella, en el siglo XV, hubo una sequía terrible, ¿sí? Estaban desesperados, y entonces se dice, sacrificaron a varios niños, ¿sí? Se encontraron como 47 en las excavaciones que se hicieron en 1972, los pusieron alrededor del Templo del Fuego Nuevo, ahí en la cima del Cerro de la Estrella. Entonces, y están ligados a esa sequía, ¿sí? Fue una forma de garantizar que regresara la lluvia. Ahora bien, ¿esos sacrificios se siguen haciendo? Sí. Nos relatan a finales del siglo XIX una señora llamada Gertrudis, vecina de la Purificación en Texcoco, que se robaron un niño los campesinos porque estaban desesperados por una sequía, ¿sí? Entonces lo sacrificaron en la cima del Monte Tlaloc. Digo, pues todo se hubiera quedado, la superstición o X. Bueno, sucede que empezó a llover. Entonces, pues ya no sabemos, pero la situación que los rituales estaban haciendo ahí. Por cierto, si visitan Templo Mayor, en el tercer piso pueden ustedes encontrar, ¿ven ese gorrito que llevan al niño cargando? ¿Sí? Ahí está una reproducción de ese gorrito. O sea, cómo se encontró ya arqueológicamente, exactamente así como está ese gorrito que le pusieron al niño. Ay, ese no era así, sí. Entonces, el Tlalocan, ¿hay un Tlalocan real o es nada más espiritual, o es hablado, ideológico? ¿Cómo lo ven? No, pues hay un Tlalocan de verdad, que es les digo, el del Monte Tlaloc, ¿sí? Se localiza aquí, estaba en los límites de Tlaxcala, ¿sí? Allí ustedes pueden identificar el lago de Texcoco, donde estaba, ¿sí? Y en vertical está la Sierra Nevada. Entonces, ahí se encuentra el templo de Tlaloc. A la entrada, sí, es una gran calzada a 4.150 metros de altura. Eso les provoca mucho esfuerzo para llegar. Digamos, si nosotros con botas de montaña, pues buenos abrigos, alimento y todo, y mochilas técnicas, nos cuesta trabajo llegar. Pues en la época prehispánica, pues sí, tendrían mucha condición física, pero las condiciones estaban medias extremas. Entonces, cuando llegaban, entrar aquí, no se veía la cima, ¿qué es lo que había? Solo sabían que era el lugar donde estaba Tlaloc. Entonces, aquí lo que utilizaban era una situación, un golpe, digamos, psicológico, y tener que subir eso, ¿sí? Avanzar hacia donde estaba la deidad, ¿sí?
Entonces ahí los iban a encontrar, ¿sí? Obviamente que llegaban los gobernantes de la Triple Alianza, Texcoco, Tenochtitlan, Tlacopan, de Xochimilco, todos ellos y se alojaban en esas habitaciones. Todo esto está con base en los vestigios arqueológicos que hemos encontrado allá en la cima. Entonces, el sacerdote que está allá donde está esa casita pintada de azul, ¿sí? Con vivos azules más bien, recibía al niño, entraba con él, ya nadie lo veía y nada más salía con su sangre, ¿sí? O sea, el niño era desangrado, no le sacaban el corazón, ¿sí? Inclusive entre los huicholes, actualmente para el 21 de marzo, en sus rituales, ellos matan un becerro, ¿sí? Digamos, es el infante del bovino. Entonces, para desangrándolo, y recogen su sangre, ¿sí? Y después ungen lo que tienen ellos alrededor, lo más sagrado, y esa sangre la depositan en un hoyo, en una cueva, en alguna piedra, ¿sí? Bueno, pues aquí hacían algo similar. Los de los huichalos lo hacen ahorita, ¿sí? Y en la época prehispánica tenemos los relatos que era la ceremonia, ¿sí? Hasta ahorita no hemos encontrado el vestigio así que digan, ay, esto es lo que se hacía exactamente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en la cima del Monte Tlaloc y esas son las imágenes que como estaba antes, ¿sí? Entonces, el señor que lo recibía, que era el que talachaba, digamos, hagan de cuenta que Tlaloc pues es el señor del inframundo, ¿sí? Es el director de proyecto, y luego tenía a su achichincle que era Mictlantecutli, ¿sí? Que junto con su señora Mitlancíhuatl eran los que organizaban todo el inframundo ahí, ¿sí? Tlaloc estaba viendo otras cosas con los gobernantes. Entonces, por cierto, esa escultura, ¿sí? Es de cerámica hecha, es de barro, está en Veracruz. Es un sitio chiquitito, pero dentro de ese sitio chiquitito está la escultura de Mictlantecutli, ¿sí? Y vean la posición, el momento que les da de que se está sentando o se está parando, ¿sí? El momento de recibirlos, ¿sí? Es lo que está. Es impresionante porque es enorme. Está en Veracruz, pueden buscarlo, está cerca de Tlacotlalpan. Bueno, y los Mictlantecutlis que tenemos en el Templo Mayor, ¿sí? Estaban comprimidos del peso de los edificios, eran 1000 fragmentos y se pudieron otra vez restituir. Eso que le cuelga es el corazón, es el hígado. Entonces, el hígado también es un órgano muy importante en el ser humano, ¿sí? Inclusive quien recibe una puñalada en el hígado, híjole, si no es bien tratado, difícilmente sobrevive. Lo mismo que lo recibes en el corazón, porque puedes recibir una cuchillada en el pulmón y te pones tu dedo, te echas salivita y sigues respirando, ¿sí? Pero es uno de los órganos más importantes. Entonces también hay esa discusión: ¿qué se extraía, el hígado o el corazón? ¿Sí? Bueno, en Templo Mayor por ahí hay una osamenta de que había un sacerdote medio falto de experiencia para sacar corazones, y entonces en el momento que mete la mano y está de darle con el cuchillo, no podía sacar el corazón y le seguía dando tasajadas. Entonces por dentro de las costillas quedaron los navajazos, ¿sí? Entonces pues son de las cosas que tenemos, pero así hay representantes de la muerte en todos lados. Las chichinimes, ¿sí?
las ciguateteos, ¿sí? Mujeres muertas en parto, ¿sí? Ellas también se pasaban a formar ese mundo del inframundo, ¿no? ¿Sí? Las tenemos ahí. Aquello es teotihuacano también, lo tenemos presente con esto. Ese lo tenemos en Monte Tlaloc, ¿sí? También pueden ver los ojitos y la boca, pero el cuerpo es de un insecto, o sea, es un agua. Vamos a ver, y aquí tenemos esta ciguateteo que nos está, o cicimime. Bueno, entonces lo que siempre ha habido discusión son los zompantlis. ¿Qué es, digamos, el zompantli más antiguo? Ya aparecía en Tula y al mismo tiempo en Chichén Itzá. ¿Sí? En el juego de pelota, ¿sí? Tenemos unos grabados, ¿sí? De cráneo. Vean ustedes, ¿sí? Y en Tula también tenemos lo mismo, ¿sí? Y es un acercamiento más de esas. Pero cuando están los mexicas, que son los que documentaron los frailes, los cronistas, nos ponen así cantidades y que escurría sangre. Ese es el Templo Mayor, Tlaloc, Huitzilopochtli, ¿sí? Y ahí están las ofrendas de sangre. Entonces, tenemos aquí los zompantlis. Ya nos estaban hablando de los zompantlis, ¿sí? Bueno, uno de los zompantlis que están dentro del Templo Mayor, o sea, del Museo del Templo Mayor, pues es ¿sí? Ustedes pueden ir y sacarse ahí la foto, ¿sí? Hay otro que está dentro de la zona arqueológica. Esto no lo vio Hernán Cortés, ¿sí? Esto ya son, digamos, representación de lo que es el zompantli, ¿sí? Pero ya estaba ahí marcado, vean ustedes. ¿Sí? Vamos a dar un acercamiento. Es muy característico los cráneos, ¿no? Pero regresando ya en la guerra, ¿sí? En la guerra de conquista, los mexicanos, hubo un grupo en el lugar que se llama Tecuaque, no sé si lo conozcan, pero unos 2 kilómetros antes de llegar a Calpulalpan por la carretera libre a Veracruz, ahí de Texcoco hacia Calpulalpan, está Tecuaque. Ahí se localizaron cráneos de españoles, ¿sí? Son como 500 españoles, ¿sí? Puestos en zompantli, los perforaron, ¿sí? Los tuvieron encerrados. En alguno de los edificios hasta alguno pudo tallar una crucecita, yo creo que para encomendarse, pero fueron 500. De estos 500 había entre ellos, esas 500 osamentas, había 5 mulatas, ¿sí? Y aquí lo que faltaba, ahí está, lo que faltaba es que a los extremos colocaron los cráneos de los caballos. O sea, digo, si va a haber una situación de estas, pues a que sea hay que tener un poquito de estética. Pues dijeron, vamos con los caballos. Ahora, eso es en Tecuaque, Estado de México. La pregunta es, ¿sí? ¿Eso es una muestra de sacrificio, o sea, por una cuestión religiosa nada más? ¿O fue un acto de guerra? ¿O fue una ejecución como tal por crímenes realizados? ¿Sí? Porque apenas en el centro de la Ciudad de México, a escasos metros del Templo Mayor, se localizó el zompantli. ¿Sí? Esos son los cráneos que estaban haciendo unas torres, ¿sí? Vean ustedes, ¿sí?
son, o sea, impresionantes cuando han de haber estado en su momento, ¿sí? Entonces, estos individuos que ocupaban el Zompantli eran, digamos, nada más prisioneros porque sí, o habían roto la ley. Y para levantar eso, pues tuvieron sí que hacerlo en algún momento, pues para digamos, una ceremonia especial, y aprovechaban y levantaban los cráneos. Sí. Pero esto es lo que tenemos. Un hombre mide 1,70, lo que se tiene son 2 metros, ¿sí? Estas son esas torres. Ya se tenían los datos, ¿sí? Inclusive eso es del siglo XIX y habían hecho esa pintura, ¿sí? Y esa es la manera, esa es una de las torres, pero vean, eso es de 1898, esto es de Nat Geo, ¿sí? Que lo publicaron, ¿sí? Es lo reciente. Bueno, esto, digamos, no lo podemos llegar a saber, no podemos interpretarlo de que si eran prisioneros de guerra, ¿sí? Si eran criminales que habían roto las normas. No sabemos también si nada más fue por una cuestión de fanatismo religioso. No podemos decirlo eso. Solamente con la ciencia es lo que nosotros podemos hacerlo. Y la muerte es tan variada, ¿sí? O sea, quise llegar hasta este punto. Empecé con las posiciones en que se colocaban los difuntos, la intencionalidad de ello, ¿sí? Para tratar de entender qué es lo que sucedió aquí, por qué se presentaba eso, ¿sí? Y así llegamos en el mismo siglo XIX. Una de las cosas que se acostumbraba al principio del siglo XX era fotografiarse con la persona fallecida, pero más era con los niños, ¿sí? Tenemos las familias que se fotografiaban, ¿sí? Esta es creo que es una fotografía de una niña en Ucrania. O sea, no es nada más en México que sucedía, ¿sí? Eso es un fenómeno, digamos, a nivel global. Y en el Monte Tlaloc, ¿sí? Encontramos cruces, ¿sí? Pero de estas, que son de las cruces que levantan al año, es que le llaman el levantamiento de cruz. Después de que cuando fallece alguien, al año levantan esa cruz, se quita y ya se pone la que va a quedar permanente, pero eso se hace al año. Entonces, las que están levantando en la actualidad, las que están subiendo al Monte Tlaloc, que ya nos lo están dejando. Estas son cruces de los graniceros, ¿sí? Y también aquí llevan dentro del mismo Monte Tlaloc, que está en un lugar un poco más abajo de la cima, llevan esas cruces y las colocan, ¿sí? Entonces es la intención, ¿sí?, de hacer algo que perpetúa la memoria, ¿sí? Eso es lo que están ellos, más bien todo el mundo, a nivel global, pues está haciendo, ¿no? Se levanta el monumento o lo integran a la madre tierra, ¿sí? Y hay una intencionalidad en todo esto, de que si se amaban, ¿sí?, pues también se colocaba y se reflejaba. Si era una situación de guerra, también se veía. Pues
Si tienen algunas preguntas, pues vamos a platicar aquí. Muchas gracias. Nos despedimos porque estamos haciendo una transmisión en Facebook Live. Gusto saludar a todos. Gracias. ¿Tienen preguntas, alguien? Yo, sobre los cráneos que estaban haciendo forma, ¿todos eran cráneos? O a lo mejor algunos eran, no sé, barro, o todos eran cráneos de seres humanos. Del Zompantli, el que encontraron. Ajá. Ahorita, a ver. Estos. Ajá. No, todos son cráneos. Sí. Son cráneos, pero también son hombres y mujeres. Un poquito más de hombres, ¿sí? Ya, inclusive los tres de abajo, ¿sí? Se ve que son hombres, ¿sí? Hasta ese de allá arriba, ¿sí? Pero también tenemos, hay cráneos de mujeres. No solamente cráneos, no había otro tipo de osamenta. No. Donde nos reflejaban todo esto, utilizar los huesos cruzados, inclusive, casi como los piratas, ¿sí? Era en la zona maya, ¿sí? Y en Tula, ¿sí? Pero ya era un símbolo de la muerte. Sí, un símbolo de la muerte, porque se supone que en ese punto no había sacrificios, se supone, ¿sí? Pero no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí nos narra, por ejemplo, a los muertos, ya se murió alguien, se murió el compadre, la comadre, pues lo cocían, ¿sí? Lo hervían en su tinaja, ¿sí? Después lo sacaban y lo descarnaban, y sus huesitos ya lo echaban en su olla de barro. Ahí quedaban los huesitos, ¿sí? Y la carne se aprovechaba para preparar tamales. Se preparaban el pozole. Sí. La carnita del pozole era en esos actos rituales era de humano. ¿Sí? Entonces, y los tamalitos. ¿Sí? Entonces ya todo el mundo, pues imagínense cuánta gente llegaba, ¿no? Ahí, ay, pues échese un tamalito. Ay, sí. O sea, le hubiera quitado diente, se le desprendió. No sé, sí, pero A mí me parece que eso fue como una colección, ¿no? ¿Una qué? Una colección de cráneos. No, son ejecuciones, entonces, Por eso, pero todos al mismo tiempo. Pudieron ser en un mismo momento. Faltan muchos datos. Ajá. Sí, lo que sucede que nos tiene detenido. Yo he estado platicando con el arqueólogo Raúl Barrera. Él es el que está a cargo del proyecto. Y platicando con él, ¿qué más información tratando? O sea, todo esto que les platiqué, pues fue como directo. Pues él lo que me decía era de que hoy no, dice, es que nos falta presupuesto. ¿Qué fecha está adaptada la excavación? Eso nos está dando siglo XV. Finales del siglo XV, principios del XVI. 1600. 1500. Sí, a finales de 1400, ¿sí? A principios de 1500. ¿Sí? Es cuando se tenían estos así fresquitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué intencionalidad? Pues vean ustedes. O sea, es no sé, pero es impresionante. ¿Sí? Y estos de Tecuaque eran 500 españoles que se los echaron. ¿Sí? Yo vi, bueno, no sé si ustedes
tienen que ver con algunas historias sobre las películas. Ya ve que han pasado películas de estos tiempos, de las conquistas, y se me hace así como que algo muy parecido a una de estas películas, ¿no? Donde hay un lugar donde avientan a todos los que compiten o los hacen correr, ¿no? Y los liquidan. Ah, ya, Apocalipto. Algo así, ajá. Sí. Y hay un montón de muertos, ¿no? Muchísimos. No. Eso, como pueden ver, aquí hay una diferencia con los mayas o los toltecas. ¿Sí? Los cráneos están perforados a los extremos, en los parietales, ¿sí? Para ponerlos en manera horizontal. Pero en la zona maya, a ver, vean ustedes, ¿sí? Están de manera vertical. Es cuestión de... O sea, los perforaban uno arriba del otro. Este era el Zompantli tolteca. Bueno, porque en Chichén Itzá el grupo que estaba allí pues era parte de los toltecas. Entonces, por eso lo vemos tanto en Tula como en la zona maya, en Chichén Itzá. Pero esto fue encontrado primero que esto de Ellos fueron los Zompantlis más antiguos. más antiguo. Sí. Entonces, esos cráneos eran colocados, ¿por qué? Sí. Ahí sí, si están ligados al juego de pelota, ¿será acaso para los perdedores? Digo, porque decían, no, el que ganaba, pues era el sacrificado. Nah, me dejo ganar. Pero No, mejor perdía a propósito. mejor el que perdiera, pues era el que era el sacrificado. ¿Podría ser eso? ¿Esos cráneos son de piedra? Sí, son de labrado. Eso sí es la verdad. Sí, está labrado. Pero, les digo, Pero son representaciones. son nada más representaciones ahí, pero no se ha encontrado. O sea, el hecho de no encontrarlo no quiere decir que no exista. ¿Sí? Por ejemplo, no se habían encontrado, solamente existía un dato, ¿sí? En los códices, de los cronistas, lo habían registrado, lo describían y todo. ¿Sí? Y entonces cuando se empieza a excavar Templo Mayor, se encuentran ahí los zompantlis, pero son de piedra. Entonces dice, no, pues entonces eso de los zompantlis que sacrificaban pues era falso, ¿no? Bueno, aquí hay más. Sí, entonces eso era lo que vio. No. Esa etapa de Templo Mayor no la vio Hernán Cortés. O sea, lo que ellos sí vieron es lo que estaba ahí se encontró en Donceles, los anteriores, los posteriores. Entonces esto es mucho antes de... Esto es lo que se encontró en Tecuaque. ¿Sí? Y esto es lo que está ahí atrás de la catedral. ¿Sí? De verdad es impresionante. ¿Sí? Y sobre todo el trabajo que están haciendo ahorita los compañeros, porque lo que se necesita es presupuesto. Pero pues no lo gestionan. Bueno, ya no quiero politizar, pues. Siempre que vengo estoy aventando ahí, sombrerazos contra es que las autoridades del INAH son los mismos que estaban con Peña Nieto, es una bola de inútiles que desconocen todo. ¿Sí? Entonces queremos decirle, oye, pues sal y, o sea, es que no tenemos dinero, pues pídeselo a Hacienda, si no se lo pides, no, pero yo cómo se lo voy a pedir, mejor que se lo pida la Secretaría de Cultura. Pero la Secretaría de Cultura nada más le interesan los espectáculos. Entonces, ¿qué? Si necesitas el apoyo, todos los trabajadores saldríamos y nos plantaríamos ahí en la Cámara de Diputados y exigimos que doblen o tripliquen el presupuesto del INAH, porque ya se está dejando de hacer funciones. Muchos museos y zonas arqueológicas están dejando de tener mantenimiento por esa situación. Y de que no hay muchas presupuesto.
y ni se diga la investigación. Sí. Entonces, y forman un patronato. Y el patronato, sí, todos, qué bueno, dice, dame 20 millones. Le piden a Lina 20 millones los del patronato, pero los del patronato son los que deben de soltarle. Es un absurdo. Pero bueno, son consideraciones que tienen. Esa pintura de Adrián Unzueta me parece fabulosa, porque les digo, está como lo hizo el Senatio. Tal cual. Sí, todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, en los sacrificios, ¿les extirpaban el hígado o el corazón? Es que no lo que más hay, con evidencia de los análisis osteológicos, ¿sí?, es de que se retiraba el corazón, ¿sí? Pero también para otras ceremonias lo que se habrá retirado es el hígado. El simbolismo del hígado, ¿por qué? ¿Qué representaba el hígado? Bueno, es la vida, es el universo también, ¿sí? Es un órgano rojo, negro, rojo quemado. Sí. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Qué te podría decir tú? Ahí en ese punto, pues es uno de los órganos más importantes. Les vuelvo a decir, un cuchillo, una cuchillada en el hígado difícilmente se salva. Lo que puede ser una cuchillada en el corazón difícilmente se salva. Entonces, es por ese lado podría ser, ¿sí? Es la delicadeza que tiene. Ahora bien, en el Monte Tlaloc, en su ceremonia, lo que hacían era extraerle la sangre a los niños. No le sacaban el corazón ni el hígado, sino era la sangre. Entonces, cada ceremonia tiene su particularidad, ¿sí? Pero ya son cuestiones muy complejas, porque ya es parte de la religión. No sé si Bueno, ¿algo más? Si no, pues les agradezco mucho su atención y y como nos dice Tlantecutli, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a ti.